Buenos días. Buenos días, Padre. Que Dios les bendiga. Me alegra mucho poder compartir con ustedes. Gracias. Y bueno, vamos a compartir un tema muy sencillo porque comenzaremos el próximo domingo, comenzaremos el tiempo litúrgico de Adviento, ¿sí? De Adviento, que viene de una palabra latina que significa espera. Y pues fíjense, ustedes pueden decir, otro Adviento. ¿Cuántos Advientos no hemos vivido ustedes y yo? Como cuántas Navidades no hemos vivido, cuántos Semana Santa no hemos vivido. Pero en realidad es porque no somos los mismos de hace un año, ni somos las mismas personas de hace 2 o 3 años. Ha pasado muchas experiencias, muchas cosas han pasado por nosotros y el acercamiento al misterio, a la profundidad del misterio de Jesucristo cada vez es más serio. Ahora, cuando decimos misterio, ¿qué significa misterio? Porque tal vez nosotros entendemos no del todo adecuado misterio como algo que no entendemos. Y entonces decimos, es una persona muy misteriosa, como que uno no la comprende totalmente. En realidad la palabra misterio, y cuando decimos en el rosario, los misterios que vamos a contemplar hoy, ¿qué significa decir misterio? En realidad, misterio es algo de lo cual siempre puedo sacar algo nuevo. Más bien, el sentido negativo que nosotros le damos a la palabra misterio es algo que no puedo entender. En realidad deberíamos tener una concepción positiva. Cuando decimos los misterios del rosario, ¿qué significa? Que nunca comprenderemos totalmente esto y que siempre nos dirá algo nuevo. Siempre comprenderemos cosas nuevas. Entonces, quisiera compartir con ustedes algunos aspectos de la espiritualidad del Adviento. Espiritualidad del Adviento. Y esta reflexión la voy a dividir como en 4 partes. ¿En cuántas partes? 4. La primera, ¿qué aprendemos de Dios en el tiempo del Adviento? Porque si hablamos de espiritualidad del Adviento es que como descubrimos que Dios es en el Adviento, eso fomenta nuestra relación con Él, porque espiritualidad viene de espíritu, es cómo nos relacionamos con Dios. Entonces les voy a decir como 4 cositas que descubro en este tiempo de Adviento. En segundo lugar, mis actitudes en el tiempo de Adviento. En tercer lugar, los símbolos que me acercan a este tiempo de Navidad. Y en cuarto lugar, los personajes del Adviento. Entonces, son como 4 puntos. Yo estoy grabando esta conferencia y el domingo por la mañana, o el viernes o el sábado en la noche, la pondré en YouTube. ¿Qué aprendemos de Dios en el Adviento? ¿Qué imagen se nos muestra de Dios en el tiempo de Adviento? En primer lugar, se nos muestra un Dios que se despoja, que se abaja, un Dios que se encarna. Es Dios porque toma una determinación, acercarse a nosotros, hacerse como nosotros, venir a nosotros.
O sea que el Dios que descubrimos en el tiempo del Adviento, que nos preparará a la Navidad, y que la Navidad no es solamente el 24 por la noche y el 25, sino que la Navidad es el tiempo que va desde la misa del 24 por la tarde hasta la celebración de Reyes, que es el 6 de enero. O sea, ese es el tiempo de Navidad. Navidad no es solamente el 25, sino que Navidad es desde el 24 por la tarde, por la noche, que celebramos la misa que llamábamos antes misa de ¿qué? ¿Se acuerdan? De gallo, misa de gallo, porque era como a las 12. Y bueno, ya no hay casi gallos. Pero ese es el tiempo de Navidad, o sea que el tiempo de Adviento son 4 semanas y el tiempo de Navidad son 3. Mis padres, por ejemplo, nos enseñaban mucho a nosotros y nosotros hemos conservado esa tradición porque en muchas partes hoy, el 26 de diciembre ya están quitando el pesebre, los adornos, las luces, y entonces como si les estorbara. En realidad, después del 25 es que tiene significado el pesebre, los adornos, las luces. Se deberían guardar en realidad hasta el 6 de enero, se debían mantener hasta el 6 de enero. Pero en realidad el Dios que nosotros descubrimos en el tiempo de Navidad y el Adviento que nos prepara la Navidad, es un Dios que se abaja, es un Dios que se despoja, es un Dios que se entrega. Como lo dice Pablo en la carta a los Filipenses, Él no retuvo la condición de Dios, sino que se hizo uno como nosotros, se entregó como se hizo uno como nosotros. Es decir, es un Dios que se entrega totalmente. De tal manera que yo me parezco más a Dios mientras más me abajo a los demás, mientras más me entrego a los demás. Yo a veces que veo por ahí cantantes católicos hablando de sobrenaturalidad, yo no sé por qué algunos cantantes católicos y predicadores les dio hoy por hablar de sobrenaturalidad. Es que la sobrenaturalidad no es una nebulosa en el cielo, sino que el Dios de nosotros es un Dios que se abaja. La sobrenaturalidad de Dios es hacerse humano, es hacerse uno de nosotros. Piensen en lo que eso significa. Hay dos miradas. Se hace uno de nosotros porque somos tan malos que necesitamos ser rescatados. O se hace uno como nosotros porque somos tan valiosos que Él quiso experimentarnos desde adentro. Él quiso valorarnos desde adentro. Él quiso sentir lo que nosotros sentimos. Yo opto por la segunda posición. Es decir, se hizo uno como nosotros para que nosotros nos hiciéramos uno como Él. Entonces el Dios que descubrimos en el Adviento y en la Navidad es un Dios que se encarna. Ustedes y yo lo que sabemos lo que es una uña encarnada. Una uña encarnada es una uña que se mete en el dedo, en el pie. Se mete. Y la encarnación significa que Dios siente como nosotros sentimos. Que Dios nos conoce desde adentro. Que Dios sabe cómo somos. Que aunque Dios nos hizo, pues Dios sigue siendo Dios. Pero por el misterio del nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios,
Dios nos conoce desde adentro. Es decir, que lo humano no le avergüenza a Dios y que Dios salva de la humanidad y que para yo ser redimido tengo también que saberme humano, plenamente humano. Dios ama lo que ha creado. Ese es el Dios que descubrimos en el Adviento. Un Dios que ama lo que ha creado y nos ha creado a nosotros. Pero en segundo lugar, el Dios del Adviento es un Dios en la historia. Llaman algunos un Dios histórico, que acontece en lo humano, que acontece en lo humano. Es muy importante decir que Dios es un Dios histórico. ¿Qué significa? Que Dios acontezca en la historia. Es decir, que la historia es el lugar de la salvación. Que la historia es el lugar donde Dios también se revela. Por lo tanto, para yo contemplar o para yo entender qué me quiere decir Dios, no solamente tengo que ir al Santísimo, también tengo que hacer. No solamente tengo que ir a la misa, también tengo que ir. Pero también tengo que leer los acontecimientos que me ocurren. Y en los acontecimientos que me ocurren, allí es donde Dios habla. Dios habla es en la historia. En la historia. ¿Cuál es la historia? Tus penas de todos los días, tus dificultades de todos los días, tus esfuerzos de todos los días, las complicaciones, las debilidades, las penas. Dios habla desde esa realidad, porque es que resulta que el Dios de nosotros es un Dios que se ha hecho, atentos, histórico. Escúchenme eso. El Dios de nosotros es un Dios histórico. Ninguna religión habla de que Dios se metió en la historia. La única religión que habla de que Dios se metió en la historia es el cristianismo. De resto, todas las otras religiones hablan o de un Dios que está lejano, en fin. En cambio, el Dios de nosotros es un Dios que parte de la historia, que está en la historia, que se revela en la historia. ¿Cuál historia? Vuelvo a decirte, tu historia de todos los días. Montarte en Transmetro todos los días. Luchar con tu esposo, con tu esposa, bueno, ustedes no tienen esposa, pero los que están viendo esto aquí. Luchar con tu esposo, luchar con tus hijos, luchar con los problemas, luchar con las debilidades. Es desde la historia desde donde Dios se revela. Entonces uno muchas veces se puede preguntar o se debería preguntar, ¿qué me está diciendo Dios con esto que me está pasando? Porque nosotros muchas veces nos decimos es, Dios, quítame esto. Y tal vez la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿qué me está queriendo decir Dios con esto que me está pasando? Porque Dios se revela en la historia, en la historia. Por lo tanto, no hay que huir de la historia, sino que hay que ver el acontecer de Dios en la historia. No hay que huir de la historia. El cristiano no huye de la realidad. El cristiano se mete en la realidad para que desde la realidad descubrir, para que desde la realidad poder descubrir qué me está diciendo Dios. Por lo tanto, mis hermanos y mis hermanas, en el Adviento y en la Navidad descubrimos un Dios histórico. Se metió en la historia. Siente como nosotros.
que Él es un Dios que le gusta lo humano. Miren, eso es muy importante. Es un Dios al que le gusta lo humano. A veces a nosotros una cierta espiritualidad nos dice que todo lo humano es malo y que todo lo que siente el ser humano es malo, es perverso, es dañino, es pecaminoso. En cambio, la encarnación del Hijo de Dios es mostrándonos que lo humano es valioso y que cuando yo siento cosas muy humanas, sean las que sean, desde ahí me habla Dios. Es por lo tanto que cuando yo vuelvo sobre mí mismo, cuando yo vuelvo sobre mi propia realidad, cuando yo soy consciente de mí mismo, allá está aconteciendo Dios, allá sucede Dios, allá está obrando Dios. Entonces, no tienes que irte para descubrir a Dios, no tienes que irte a Jerusalén, muy bueno poder ir, también ayuda. Y no tienes que irte a Monserrate, muy bueno ir. Y el año entrante nosotros vamos a hacer una peregrinación allá. Y no tienes que ir al Morro, muy bueno ir. Ojalá pudiéramos ir de vez en cuando. Pero para descubrir qué está haciendo Dios, mira lo que sientes, mira tu familia, mira tu hogar, mira tu realidad, porque Dios actúa es en tu realidad. Entonces, no te tienes que ir para Monserrate, no viajes a Monserrate, viaja a ti mismo, a tu interior. ¿Qué es lo que sientes? ¿Por qué lo sientes? Y cuando tú te descubres, te vas descubriendo a ti mismo, a ti misma, allá es donde Dios está actuando. Entonces, eso significa que nuestro Dios sea histórico, que actúa en la realidad. Pero una tercera característica que descubrimos del Dios del Adviento es un Dios que es fiel. ¿Es un Dios qué? Fiel. ¿Un Dios qué? Fiel. Un Dios que hace una promesa y la cumple. Desde el Antiguo Testamento, Dios empezó a decir: les voy a enviar un Mesías, les voy a enviar un Salvador, les voy a enviar un Redentor, les voy a enviar un Mesías, les voy a enviar un Redentor. Y nada, ni nadie, ni el pecado, ni las atrocidades del ser humano hicieron cambiar a Dios de opinión. Y eso lo llamo la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Se ha comprometido a salvarnos. Y todo el Antiguo Testamento es Dios buscando cómo salvarnos. Todas las instituciones, todos los profetas, todos los seres, todos los acontecimientos del Antiguo Testamento es Dios cumpliendo su palabra, porque Él es un Dios fiel. Es un Dios fiel. Lo que promete, lo cumple. No es un Dios bla, bla, bla. Es un Dios fiel. Por lo tanto, el Adviento y la Navidad nos dirán: Dios ha cumplido. Dios ha cumplido lo que ha dicho. Él es fiel. Nosotros diríamos hoy: Él no es un faltón. Él no es puro bla, bla, bla. Él no es mucha promesa como los políticos. Él lo que promete, lo cumple. No se olvida de sus promesas. Y por eso, cuando en el Adviento y la Navidad oramos, estamos pensando y reflexionando en un Dios que es
fiel, en un Dios que es fiel. Pero esa fidelidad de Él significa que ni siquiera el pecado del ser humano lo hace cambiar de opinión. Eso es la fidelidad de Dios. Dios tiene un proyecto de amor sobre la historia. Y Dios tiene un proyecto de amor sobre la humanidad. Y nada ni nadie, ni el pecado tuyo y mío, ni los errores, le harán cambiar de opinión. Y por eso la espiritualidad del Adviento me hace decirle a Dios: eres fiel. Prometes lo que cumples. Eres fiel. Eso a mí, mis hermanos, me da confianza, me da seguridad. Lo que Él ha prometido en su palabra, lo cumplirá. No como yo quiero, no como yo espero, sino como a Él le place y como Él quiere. Entonces, el Dios del Adviento, el Dios que descubrimos en la Navidad, además de ser un Dios que se abaja, que se despoja, un Dios en la historia, es un Dios fiel. Pero la cuarta característica del Adviento, para vivirlo en el Adviento y la Navidad, es: Dios es un Dios que produce esperanza. ¿Y qué es la esperanza? La esperanza tiene que ver con el tiempo. Atención. La esperanza tiene que ver con el tiempo. Cuando tú tienes un problema, tú te acuestas a dormir y dices: mañana será otro día. Mañana será otro día. Esperemos a mañana. ¿Cómo se llama eso? Esperanza. Mañana. O la esperanza es creer que siempre las personas pueden dar lo mejor. Esa es la esperanza. Siempre habrá algo nuevo y mejor. Tiene que ver con el tiempo. El futuro será mejor. Miren, la obra de Satanás en los últimos tiempos es querer convencer al ser humano de que eso no es verdad. Ustedes ven las predicciones que comienzan a dar las pitonisas y los adivinos en diciembre. La mayoría de esas predicciones son catastrofizantes. Habrán maremotos, habrán terremotos, habrán asesinatos, habrán cosas malas. Es una visión desesperanzadora de la vida y de la historia. Y también ya están diciendo que la economía del año entrante va a ser más dura, que vendrán más enfermedades. Y uno dice: Dios mío, ¿y ahora quién podrá salvarme? Si ya el Chapulín Colorado se murió. ¿Ahora quién podrá salvarme? Pero la visión de Satanás de la historia es una visión catastrofizante. En cambio, la visión de Dios de la historia es una visión esperanzadora. Toda persona que conoce de Dios tiene una visión esperanzadora de la historia. Estamos fregados, pero mañana estaremos mejor. Mañana será otro día. Y esa es la esperanza. La esperanza. La visión catastrofizante de la historia es: si un ser humano hace algo malo, es malo. Entonces la sociedad de hoy dice: si hay una persona mala,
hay que matarla. En muchos pueblos, hoy en día, si una persona hace una cosa mala, lo linchan. Lo linchan. Porque algunos creen que es más bueno el que lincha que el que mata. Y son iguales de perversos y de malos. Si fuéramos justos, habría que linchar al linchador. Pero es una visión satánica de la historia, perversa de la historia. ¿Por qué? Si borramos al malo, entonces el futuro será mejor. Y resulta que no es así. Las cárceles están llenas. Y no están llenas, están repletas. Y si usted a todos los que han cometido fechorías los mete en la cárcel, ¿está mejor el mundo? No está mejor. No está mejor. El problema no es ese. Por eso, el Adviento nos dice, no será peor el futuro, será mejor. El futuro será mejor. No te dejes llenar la cabeza de cuentos, porque esa manera de dejarte llenar la cabeza de cuentos es una manera de dominarte. El futuro será mejor. Lo que pasa es que ese futuro, nosotros nos hemos creado la idea de que el futuro mejor es un futuro lleno de riquezas y lleno de prosperidades económicas. Y tal vez no tanto. Tal vez la pandemia nos enseñó que uno puede vivir muy bien con un poquito. Y que no tiene que tener mucho uno para vivir tranquilo. Entonces la espiritualidad del Adviento es una espiritualidad de abajarse, de mirar la historia, de reconocer la fidelidad de Dios y una espiritualidad que produce esperanza. Esperanza. El Adviento está lleno de esperanza. Por eso ustedes y yo cantamos, ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Por eso cantamos eso, ven, ven. Por eso el Adviento es cantar, ven, ven, ven niño, ven niño. A mí personalmente, bueno, ahorita voy a hablar un poquitico de la novena. A mí no me gustan esas novenas que sacan hoy, con tantas meditaciones que uno no entiende. A mí me gusta la novena que me enseñaron mi papá y mi mamá desde chiquito, que dice, benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que les disteis en vuestro Hijo la mejor prenda de... Eso es bellísimo, eso me sabe a mamá, me sabe a papá, me sabe a buñuelo, me sabe a natilla, me sabe a aguinaldo. Así que la espiritualidad del Adviento es una espiritualidad de despojo, de abajamiento, de mirar cómo acontece Dios, un Dios fiel y un Dios que produce esperanza. En el segundo punto, estos últimos puntos serán un poco más rápidos, ¿cuál deberían ser mis actitudes en este tiempo de Adviento? Primera actitud, admiración. Cuando hablo de admiración es, ¿quién soy yo para que me ames así? Admiración. ¿Quién soy yo para merecer semejante amor? ¿Quién soy yo para ser amado de esa manera? Me admiro, me admiro. Cuando usted se admira, ¿qué palabra pone en los labios? Oh, ¿cuál otra? Wow, wow. Admiración es wow, wow. Qué maravilloso es Dios. Me admiro, me admiro. Y cuando me admiro me pregunto, ¿quién soy yo para que me ames así?
Una segunda actitud mía, gratitud, agradecer. El mal no ha hecho cambiar a Dios de opinión. Gratitud, agradecer. En este tiempo, agradecer a Dios. Agradecerle su amor, agradecerle su fidelidad, agradecerle su ternura, agradecerle su misericordia, agradecerle su bondad. Gratitud. Y una tercera actitud frente a esto que me propone Dios, adoración. Adoración. Adorar es contemplar en silencio. Solo el silencio nos acerca a lo más profundo. No es tan fácil para nosotros adorar cuando en diciembre hay tanta bulla, tanto tamal, tanto sancocho, tanto buñuelo, tanto arequipe, tanta cosa, tanta bulla. Eso es bueno, a mí me gusta. En mi casa ya estamos planeando que el 28, 29 de diciembre haremos nuestros 20 litros de arequipe. Ya mis hermanas se están preparando y yo, porque fue la tradición que nos dejó la mamá. Pero hay que tener momentos de adoración, de silencio, de adoración. Dedica unos minutos a la adoración, al silencio, a la contemplación, al silencio, a la adoración, especialmente ante el pesebre. Contempla. Contempla lo que allí ocurre. Contempla lo que allí sucede. Adora en silencio. Siéntate algunos minutos ante el pesebre y deja que te hable solo. Deja que Él solo te hable. Por eso mis actitudes son admiración, gratitud, adoración. Hay unos símbolos, en tercer lugar, que nos ayudan a vivir este Adviento y la Navidad. Unos símbolos. ¿Qué es un símbolo? Un símbolo es una realidad física que me habla de una realidad espiritual. Por ejemplo, esta cruz nos habla de la entrega de Jesús, pero también nos habla del minuto de Dios, ¿sí? Donde tú ves un carro que tiene atrás esta cruz y hace un giro que no debe, uno dice, ahí va un bruto del minuto de Dios. ¿Cómo hizo eso alguien del minuto de Dios? Como un anillo. Un anillo es una acción física, un acto físico que me revela una acción espiritual más trascendente. Yo diría que la Navidad tiene como 5 símbolos que me ayudan a vivir este misterio. Se los voy a decir rápidamente. Primero, el pesebre. El pesebre. Nacimiento también dicen algunos. El pesebre o Belén dicen otros. El pesebre fue inventado por San Francisco de Asís en Italia en el siglo XII. Y era la manera como Francisco de Asís representó el nacimiento para evangelizar a las personas de ese tiempo. El pesebre no es para ponerle piscinas y para ponerle trenes y para ponerle los lujos que no tuvieron María y José. El pesebre, póngalo en el lugar más destacado de la casa. Es más importante que el árbol. Póngalo en el lugar más destacado de la casa. En mi casa lo ponemos en la sala, que es el lugar como donde uno cuando lleva una visita
lleva a la visita más importante, a la sala. Haga el pesebre, hágalo en familia o con las personas que más pueda de su casa. Y contemple el pesebre, contémplelo. Contemple lo que allí sucede. Otro símbolo que viviremos a partir de este domingo, la corona de Adviento. La corona de Adviento, que significa esos 4 domingos, por eso tiene 4 velas, una forma circular que significa que Cristo es principio y fin, que está lleno de unos adornos recordándonos el Edén con los frutos del paraíso, pero cada vela se prende un domingo para indicar que nos vamos acercando al misterio de la Navidad. Hay otro símbolo muy bonito, la novena de Navidad. La novena de Navidad para hacerla en la familia. Mi padre, cuando éramos niños, no nos daba opción de ir a la novena o no. Hay que estar en la novena. Cuando nos hicimos adolescentes y queríamos rumbear, mi papá decía, nos encontramos a las 7 de la noche para rezar la novena y después cada uno va a su fiesta. Pero primero la novena. Y hoy, cuando nosotros ya somos mayorcitos, venimos todos en Navidad, mis hermanas y yo, a volvernos a encontrar para rezar la novena. La novena en familia, porque es un caminar lento, acercándonos al misterio del Señor. Otro símbolo, la liturgia. La liturgia que vive la iglesia en estos días. Si ustedes se dan cuenta, las vestiduras de los sacerdotes a partir del domingo serán moradas. No deben haber flores en las iglesias, ni fuentes, ni luces, porque es un tiempo de sobriedad. De sobriedad. La liturgia nos habla de acercarnos al Mesías. Y por supuesto, para mí, además de esto, los villancicos. Volvamos a escuchar villancicos, volvamos a oír villancicos, a poner villancicos. A mí sí me fastidia por qué en algunas emisoras se tienen que burlar de los villancicos. Yo no entiendo eso. ¿Por qué se burlan de algo? Y nosotros también nos reímos de las burlas que hacen de lo que es bonito y de nosotros. Pero para mí el gran símbolo del Adviento y la Navidad es la familia. La familia es el gran símbolo. La familia. Reúna a su familia, cuide su familia, ame a su familia, como son. Cuando están chiquitos, son papá, mamá y los peladitos. Cuando crecen, te toca papá, mamá, el niño, la niña, el novio, la novia, en fin, los amigos, bueno. Pero la familia es el gran símbolo de la Navidad. Y en cuarto lugar, quisiera hablarles de 2 personajes que deberíamos admirar y amar en el Adviento. Primer personaje que deberíamos amar, contemplar en el Adviento, María. Mi profesor de liturgia, el padre Álvaro Botero, sacerdote budista, decía que el tiempo propiamente mariano en la iglesia debería ser el Adviento, que no promueve ninguna devoción. En el Adviento no se promueve ninguna devoción, ni la devoción a la Virgen tal o a la Virgen tal o al Rosario, no, sino amamos a María
por su sí. Amamos a María en su espera. Amamos a María en su entrega. Amamos a María, la admiramos, la queremos, la respetamos. Por lo tanto, el gran personaje del Adviento, además de Dios, del cual ya hemos hablado, pero el gran personaje humano es María. Medita en María, sus sentimientos, sus deseos, sus anhelos en este tiempo de Adviento. Pero el otro gran personaje bíblico es Juan Bautista. Juan Bautista es el otro gran personaje bíblico. Él que era llamado el dedo de Dios, la mano de Dios, porque señalaba, Él es, síganlo a Él, síganlo a Él, búsquenlo a Él, ámenlo a Él. Por eso Juan el Bautista es uno de los grandes personajes para mí, junto con María, en el tiempo de Adviento. Es Él. Acuérdense del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 30. Él ha de ir aumentando en importancia y yo disminuyendo. Juan 3:30. Que Él aumente y que yo disminuya. Es la figura que señala, pero la figura que no roba el protagonismo. Es la figura que indica el camino, pero que sabe hacerse a un lado. Es la figura que no busca likes en Instagram, como hacemos todos, sino que muestra el camino. Juan el Bautista. Bueno, mis hermanos y hermanas, les he hablado de 4 cositas en esta reflexión de Adviento. ¿Qué aprendemos de Dios en el tiempo de Adviento? Un Dios que se despoja, que se abaja, que se encarna. Un Dios en la historia que acontece en lo humano. Un Dios fiel que cumple su palabra y que no se olvida de sus promesas. Un Dios que produce esperanza. Luego dijimos, mis actitudes en el tiempo de Adviento: admiración, gratitud, adoración. En tercer lugar, los símbolos para acercarme al misterio. Hablamos del pesebre, de la liturgia, de la corona, de la familia, de los villancicos, del compartir, de la comida, de todo esto. Y en cuarto lugar, hablamos de los personajes que debíamos acercarnos y admirar en este tiempo de Adviento. De una manera especial, María y Juan el Bautista. Quiero invitarles a ustedes a que en un momentico de interiorización y de silencio le podamos decir al Señor: yo quisiera, Señor, en este tiempo maravilloso de Adviento que me regalas, admirarme ante lo maravilloso que haces, ante lo extraordinario que obras. Regálame ese don de adoración, de silencio, de intimidad, de cercanía. Regálame ese don de admirarme, de sorprenderme, de agradecer, de adorar en este tiempo. Que ese gran regalo, Padre, que tú nos has regalado, tú nos has dado, tu Hijo Jesucristo, nosotros lo sepamos aprovechar y gustar. Bendito seas, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Te adoramos y te glorificamos. Y te damos gracias
y te bendecimos por siempre.